Muy buen día. Hoy es 12 de mayo del año 2025. Este año está transcurriendo rápidamente, al menos es la percepción que muchos tenemos. Estamos una vez más aquí en este horario de la mañana, un poco tarde hoy, eh, porque quisimos hacer este envío también en otra red social, pero no fue posible. Así que, bueno, estamos haciéndolo como siempre lo hemos hecho, a través de TikTok y en una videollamada a través de Meet. Bienvenidos todos. Estamos aquí atentos, una vez más, como siempre lo digo, a abrir el corazón y permitir que Dios nos hable, que Dios escriba allí su naturaleza, su voluntad, su amor para nosotros y al mismo tiempo nosotros hacerlo con los demás. Había anunciado un tema que quería empezar hoy a tratar con todos y es un, una disertación. Yo digo un taller porque siempre pues lo hago a nivel de taller, que tiene como título El encuentro con Dios o Al encuentro con Dios. Y entonces lo he trazado en unas áreas temáticas que las voy a enumerar en este instante. Dice, Dios es fundamento de nuestro ser. La segunda idea es Dios como fuente de nuestro significado y nuestro propósito. En tercer lugar, trataremos el tema de Dios, modelo de amor. En cuarto lugar, Dios, nuestro consuelo en la aflicción. Y el quinto lugar, Dios con nosotros, o sea, Emmanuel, que hace referencia a la encarnación de Dios y cómo Dios busca el hombre, se hace hombre, supera las dificultades espirituales y se convierte en una solución incluso para las necesidades físicas de todos los hombres. Así que en ese encuentro con Dios vamos a ir por partes. Bueno, inicialmente hoy quiero tratar con ustedes de una manera abreviada. Desafortunadamente el tiempo no es muy amigo nuestro, pero quiero tratar este tema de Dios como fundamento de nuestro ser. Iniciemos con oración. Padre, gracias por este día, por esta nueva oportunidad de adentrarnos en tus misterios. Gracias por tu fidelidad y tu amor para con nosotros. Gracias por estar allí cada que te necesitamos. Y gracias porque cada día nos buscas. Buscas nuestro rostro a través de nuestras dificultades, a través de nuestras angustias. Tú nos estás llamando. Permítenos la presencia de tu Espíritu Santo para comprender este misterio y para no ser reacios a la voz del amor que eres tú, que constantemente nos invita a salir de nuestros problemas, de nuestras dificultades, buscándote a ti como un camino, como el único camino seguro. Amén y amén. Bueno, saludo a Juan Gabriel, a Vivilu ya la saludé, a Sneider, a Mariana C. Gómez, a todos, bienvenidos. Bueno, hablamos entonces hoy de Dios en el marco del encuentro con Dios o al encuentro con Dios. Hoy vamos a tocar el primer eje temático, que es el fundamento de nuestro ser. Somos o existimos porque Él existe. Aquí recordamos aquella ocasión en la que Moisés estaba hablando con Dios allí en la zarza ardiente. Recuerden, Dios le dijo a Moisés, quítate las sandalias porque el lugar en el que estás es santo. Y luego en este diálogo Dios le revela a Moisés su propósito de ese encuentro y le dice que lo quiere enviar como su emisario, su vocero a Faraón para que Faraón deje libre al pueblo judío, al pueblo de Israel que estaba allí esclavizado. Moisés entonces le pregunta a Dios, ¿y quién le digo a ellos que me envió? Y entonces la respuesta de Dios para decir quién es él dice, yo soy el que soy. En filosofía es un tratado muy profundo
acerca de esto, porque Dios usa el verbo, perdón, ser, eh, que implica en la comprensión inglesa también estar, existir, estar presente, o sea, ser en el presente, un eterno presente. Así que nosotros somos porque Él es. De la única manera que nosotros existimos en Dios es en el momento presente. En el pasado no podemos existir en Dios, ni en el futuro podemos existir en Dios, porque allí no está Dios. Nosotros existimos en el presente y solamente podemos contactar inteligente y espiritualmente a Dios en el momento presente. Hay personas que tienen muchas dificultades espirituales porque buscan a Dios con la angustia, con la ansiedad de un futuro que no ha llegado. O buscan a Dios también con la angustia y la culpa y el arrepentimiento, o qué sé yo, o desde las consecuencias y el sufrimiento de las cosas pasadas. Allí no está Dios. Así que la primera recomendación de este taller que esta conversación, perdón, que hemos titulado Al encuentro con Dios es esta. A Dios solamente lo podemos encontrar en el presente. ¿Por qué? Porque Él es así de sencillo. Y una disertación clara acerca de este pronunciamiento de Dios sobre sí mismo nos lleva a la conclusión de que Él es, Él existe. Y para nosotros toda existencia se da solamente en el presente. Somos producto de la voluntad de Dios. Ya hemos hablado aquí varias veces del Salmo 139, que nos dice a partir del versículo 13 que Él estuvo allí presente cuando nosotros fuimos un embrión fecundado y luego estuvo también allí cuando todo nuestro cuerpo y nuestra humanidad se desarrollaba en el vientre de nuestra madre. Y Él ya nos llamaba por nuestro nombre y escribió nuestro nombre en el libro de la vida, en su libro, en su corazón. Así que esto ya lo hemos dicho muchas veces. Y a propósito de esto que estamos hablando, de que somos porque Él es, o sea, existimos porque Él existe. Esto nos lleva a pensar que nosotros fuimos un proyecto de Dios, que nosotros no somos una coincidencia ni una, qué sé yo, ni una casualidad en este mundo, igual que todo lo que Dios creó cuando hizo al hombre, hizo millares y millares y millares de hombres y a cada uno le dio un carácter y una personalidad específica en él mismo. Entendamos esto, Dios es infinito y cada ángel creado en el cielo y cada hombre hecho a su imagen y su semejanza tiene una chispa de su divinidad que lo hace muy particular. Así que la infinitud de Dios la encontramos en la comunión de los santos. Y cuando hablamos de la comunión de los santos en la iglesia, en un sentido amplio, entonces estamos hablando de todas las personalidades que habitan el cielo y también de todas las personalidades que habitamos en la iglesia terrestre. Todos tenemos una chispa de la divinidad. Así que todos podríamos decir con toda tranquilidad que somos porque Él es. Él es el principio y el fin de nuestra existencia, de todo lo que existe. Las cosas creadas, todas tienen un principio, pero algunas cosas creadas tienen un fin. Nosotros no vamos a tener fin. Tenemos una chispa de la naturaleza divina en nosotros y somos llamados a la inmortalidad. Tenemos un destino eterno que nos propone Dios mismo a través de la Escritura, que hay una opción de pasar ese destino eterno junto a Él en el lugar de nuestra residencia por derecho propio, porque somos hijos de Dios
porque así lo planeó Él desde el principio, porque su amor nos creó en su corazón antes de darnos la existencia. Y también podemos elegir, como seres libres que somos, amar el pecado y pasar nuestra eternidad en un sitio llamado el infierno, que creo que ya nosotros tocamos un poquito acerca de ese tema. Y decíamos en conclusión con respecto a esto que la verdadera condenación es la presencia de Dios, esa presencia, esa conciencia de Dios que nunca por la eternidad se va a apartar de nosotros. Así que allí en el infierno, ver nuestra condición, cualquiera que sea las condiciones que allí están, es un verdadero tormento saber que estamos allí simple y sencillamente porque nos engañaron, porque no fuimos nosotros enseñados a amar a Dios en algunos casos, y en otros casos porque después de haber sido enseñados y después de haber sido eh, instruidos en el amor de Dios, decidimos amar más el pecado que al mismo Dios. Esa condición es terrible, no solamente para los seres humanos, sino también para los demonios. Ellos ya lo viven. Y por eso es que en un proceso de liberación, cuando estamos hablando de exorcismo, cuando mencionamos a Dios, a un demonio, él tiembla. Él dice, no me atormenten. Él dice, no quiero más esto. Y él dice, me quema el agua bendita. Y todo este tipo de cosas porque ellos no han perdido la conciencia de lo que un día fueron. Así que esta condición en el infierno es determinante para que nosotros pensemos qué camino queremos escoger, cuál es el rumbo, cuál es la cosmovisión espiritual nuestra. El mundo cristiano necesita una cosmovisión. El mundo cristiano parece que no entendiera la gravedad de lo que se viene encima. El mundo cristiano no parece tener sensibilidad a esta verdad central de la fe cristiana y es la eternidad. Todo lo demás de Dios nos gusta, todo nos gusta y nos decimos cristianos, pero vivimos una vida de inconsciencia, como si no hubiera eternidad. No aplicamos la justicia de Dios para nosotros. Siempre somos conscientes de estar viviendo en pecado en alguna forma. Y estoy hablando de conductas reiterativas. Toda unión libre, todo adulterio, toda doble vida, toda infidelidad después de estar casado. Es decir, toda mentira en la que las personas se obsesionan en vivir en ella. Toda conducta eh, que defraude a los demás. Todas esas cosas que nosotros hacemos, nos permitimos y pareciera que la conciencia no nos está acusando. En algún ejercicio espiritual, en otras ocasiones, les he invitado a considerar que aquellas áreas donde ya la conciencia no te está recriminando esa conducta, esa es un área donde tú ya estás condenado, porque Dios te entregó a tu conciencia, te entregó, ya no quiere enviarte más argumentos. Fue tan reiterativa tu actitud de decirle no a Dios que Él dijo, bueno, ya no le insisto más. Y allí en esas áreas de nuestra vida ya estamos condenados. Si usted quiere saber en qué porcentaje de condenación se encuentra, es muy sencillo. Haga una lista de conductas que no le agradan a Dios y que usted realiza tranquilamente y vive con ellas sin ningún remordimiento. Ahí ya estás condenado. Él es la fuente de nuestra existencia. Él es el que le da significado y propósito a nuestra vida. Pero ¿cuál es el significado y cuál es el propósito? Hay una lucha entre la conciencia natural y la conciencia espiritual.
en la psicología y todos los discursos de superación de este mundo y los coaching y todo ese tipo de argumentos te invitan a tener un modelo, un proyecto de vida natural. ¿Qué quieres hacer en tu vida? ¿Cómo lo vas a lograr? Y hay N mil discursos que te orientan paso a paso para conseguir estos objetivos, pero muy poco hace la iglesia y hace la teología para mostrarle al pueblo cristiano cómo elaborar un proyecto de vida en Dios. Y a eso nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de este tema central, al encuentro con Dios. ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Cuál es tu proyecto de vida espiritual? Ya conocemos el proyecto de vida natural, ese que te ocupa 23 horas al día, o perdón, dormimos 7 horas, como 18 horas al día más o menos, nos está ocupando ese proyecto de vida natural. Por ese proyecto de vida sufrimos, nos estresamos, nos deprimimos, nos angustiamos, lloramos, hacemos de todo. Y buscamos consuelo y buscamos ayuda en lo divino, pero no es mi proyecto de vida, no está incluido en esa cosmovisión integral de mi existencia. Y esa dualidad es un cáncer para la fe. Esa dualidad está llevando personas al infierno por millares todos los días ante la indiferencia de la iglesia, porque la iglesia se ha ocupado en un evangelio, en predicar un evangelio subjetivo, una idea de Dios, y nos alimenta una idea de Dios, y nos alimenta ideas acerca de las virtudes teologales, o sea, las virtudes divinas, la moral, y nos habla mucho la iglesia acerca de tener una ética cristiana, y no bajamos esos conceptos a nuestras necesidades particulares. No nos conocemos espiritualmente. Encontrarnos con Dios significa mirarnos en un espejo. Cada vez que la Biblia presenta algunos ejemplos de personas que se encontraron con Dios, inmediatamente también está diciendo la reacción de esas personas. ¿Qué dijeron esas personas cuando se encontraron directamente con Dios? Como Isaías cae al piso y dice, oh, voy a morir ahora, porque mis ojos han visto a Dios, porque ahora reconozco que yo tengo labios impuros y habito en un pueblo de labios impuros. Inmediatamente él decía, voy a morir. Y yo creo que a todos nosotros nos haría mucho por recorrer, llegar al estándar de la espiritualidad de este profeta. Sinceramente creo que en todo el Antiguo Testamento no hay una persona con un nivel de sensibilidad y reconocimiento de Dios tan agudo como el del profeta Isaías. Es mi opinión personal, obviamente. Creo que nosotros debíamos de considerar estas cosas en serio. Saber que cada día que inicia, marcamos nuestro destino. Nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida, dice el Salmo 139. Y hoy voy a continuar escribiendo la historia de mi salvación o la historia de mi condenación. Yo les invito a ustedes a considerar hoy hacia dónde van espiritualmente. Respondámonos unas preguntas trascendentes. ¿Quiénes somos espiritualmente? ¿Cuál es mi estándar espiritual? Ya les dije cómo darse cuenta de quién es cada uno espiritualmente. Aquellas conductas, aquellas cosas que tú haces, que tu conciencia ya no te recrimina, no es porque Dios esté de acuerdo contigo, es porque Dios ya se cansó de enviarte argumentos para que corrigieras esa conducta. No te está enviando un argumento.
Y si no te está enviando un argumento, su nivel de gracia sobre tu vida solamente depende de que tú tomes conciencia y pidas perdón. Cuando Dios está luchando contigo, Él permanentemente te está en tu conciencia recriminando lo que no estás haciendo bien hecho. Pero cuando ya tu conciencia se insensibiliza y no escucha a Dios, no es porque Dios sea indiferente, simplemente te dejó de enviar un argumento, te entregó al amor a ese pecado, a tu naturaleza caída. Entendió Dios que esa es tu decisión. Y aunque a Él le duela porque te ama, te respeta profundamente. Entonces, si tú quieres saber quién eres tú espiritualmente, hazte ese ejercicio. ¿Cuántas cosas hago yo que ya Dios no me está recriminando? Y en esas áreas de tu vida estás condenado. Perdóname que lo diga de una manera tan escueta, pero es de ese tamaño la cosa. Si en este momento tú partes de este mundo y te tuvieras que enfrentar, perdón, al escrutinio divino, esa es simple y sencillamente la valoración. Ahí no hay otra cosa que hacer. Igual que el profeta estarías gritando, oh, he visto a Dios, pobre de mí, porque ya tú sabes que estás condenado. Él no te tiene que decir, ya te condenaste. No, tú sabes. ¿Y por qué no tomar conciencia de esa realidad espiritual desde ahora? ¿Y por qué no corregirla? ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque tenemos una idea subjetiva de Dios. El Dios en el que nosotros creemos es el Dios que nos han predicado, es el Dios que nos han prefigurado a través de la moral, a través de la ética, a través de la conveniencia teológica de una iglesia, a través de dogmas, pero no es la idea de Dios que hemos construido en la práctica. Estamos muy lejos de conseguir una real permanencia de Dios en nuestra vida, porque no tenemos una práctica de Dios, una experiencia práctica de Dios en nosotros. ¿Sabe una cosa? Estaba meditando esta mañana en mi oración, ya debo terminar, que la inercia, el ocio de una persona le trae muchas consecuencias. Cuando una persona decide en su depresión o qué sé yo, antes de la depresión incluso, una persona empieza a retrasar sus compromisos. Cuando una persona empieza a evadir sus realidades, cuando una persona empieza a vivir una vida como a él le parece, y Dios tendría que ajustarse a esa exigencia personal de esta persona. La consecuencia es que es una persona que vive en el ocio espiritual. Es una persona que no está alimentando ni practicando ninguna virtud espiritual. Me hago comprender. Es una persona que no practica la caridad, que no practica el amor, que no practica la solidaridad. Es una persona que no practica la comprensión y la misericordia con el otro. Todas estas descripciones que acabo de dar son conductas espirituales que debíamos de estar practicando, pero que el ocio espiritual no nos deja. Aquella visión espiritual errada que tenemos de un Dios ficticio, de un Dios hipotético, no nos permite bajar esa realidad a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no nos hemos sentado a considerar la verdad de nuestro origen. Somos provenientes del Dios Altísimo. Somos criaturas hechas por Dios. No somos nuestros. Yo no soy dueño de mi vida, yo no soy dueño de mi futuro, yo no soy dueño de nada. Nací para ser siervo de Dios. Nací para servir a Dios. Nací para adorar a Dios. Esa es la esencia de la divinidad en mí. Ese es el propósito de Dios en mi vida. Para eso nací.
Y la naturaleza fue hecha para que yo lo descubra a través de ella, para que yo descubra en la naturaleza la perfección del carácter divino, la delicadeza de la composición del saber divino. Cada detalle en la naturaleza me habla de un Dios infinito, pero decidí vivir para mí, decidí amar el pecado, decidí decir de una manera absurda que me voy a dedicar todos los 70 años de vida que tengo en promedio, al menos en este país, 70, 75, a enriquecerme, a cumplir mi proyecto de vida, a hacer mi voluntad, a buscar la felicidad en el placer. Y cuando no lo consigo, entonces me frustro, creo que estoy embrujado, creo que me están haciendo maleficio y voy y busco a Dios y le digo, Dios, arrégleme estas cositas que no me dejan ser feliz, amando el pecado, siendo como yo soy, siendo de la manera que yo quiero ser. ¿Cuál es tu conciencia espiritual? ¿Qué grado de conocimiento espiritual tienes tú? Cuando tú y yo decimos, voy a encontrarme con Dios, ¿qué parte de ti se quiere encontrar con Dios? En serio, ¿qué parte de ti se quiere encontrar con Dios? Esa parte de esa mente natural que constantemente te está diciendo, bueno, vaya, dígale a Dios que le arregle estas cositas para que usted pueda ser feliz en este mundo. Vaya, dígale a Dios que le explique por qué el dolor y por qué la pobreza y por qué todas estas cosas para que usted pueda creer en Él al menos, pues, porque es que, ¿qué tanto te inquieta tu conciencia espiritual en esa necesidad trascendente de encontrarte con tu Dios? Y digo una necesidad trascendente porque queramos o no queramos, la chispa de la divinidad está en nosotros. Lo podemos encontrar en la búsqueda de la trascendencia de la historia de la humanidad a través de todos los tiempos. ¿Quiénes somos? ¿Quién crees tú que eres espiritualmente? Y no es que tú no tengas una respuesta para eso, sí la tienes. Ya te dije cómo conseguir un diagnóstico. Eso eres tú delante de Dios. No hay otra manera de decidirlo. Eso no acepta argumentos para matizar tu carácter, tu conducta, tus inclinaciones. Eso no acepta ningún argumento. Eso eres delante de Dios. Entonces, obviamente, tenemos vacíos existenciales, tenemos depresión espiritual. Y la depresión espiritual es producto del ocio espiritual. Cuando tú no amas, cuando tú no tienes misericordia, cuando tú no estás aplicado a servir en amor a los demás, cuando tú no estás sensible con la realidad del otro, cuando tú no tienes esa conexión con Dios que te proyecta, entonces esa forma de ser, esa inactividad espiritual, te lleva a deprimirte espiritualmente. Entonces caemos en depresión y no le encontramos sentido a la vida y queremos la muerte. Y si es una persona que tiene mucho dinero, empieza a decir, ¿para qué tanto dinero? Entonces usted encuentra que celebridades del mundo del espectáculo se tiran de un 10º piso, están buscando escapismos a través de la droga y se mueren. Michael Jackson y muchas personas para no nombrar nombres, para no traer nombres propios a colación. ¿Cuál es tu rumbo? ¿De dónde viene esa depresión espiritual que tú tienes? Y ahora estoy hablando como exorcista. Definitivamente viene de la inactividad de un carácter espiritual, de la inexistencia de una actividad espiritual que le dé sentido a tu vida. Dios nos ofrece un horizonte y un sentido en un mundo lleno de incertidumbre y vacío. Dios nos ofrece aportarnos ese nivel de trascendencia
que nos invita a tomar conciencia de darle sentido, darle forma y estructura a nuestra vida espiritual. Dios nos invita a reconocernos como parte de su plan creador, un plan creador que todavía no termina. La gente piensa que la creación terminó en aquel relato del Génesis. No, la creación es mutante. La creación todos los días se rehace. Hoy es un día nuevo. Hoy nuevas criaturas vinieron a este mundo. ¿Cuántos seres humanos nacieron y cuántos están muriendo? De hecho, la economía se basa en estos cálculos. Tenemos en crisis un sistema de salud en Colombia porque ya no van a haber aportantes dentro de 10 años. Así que el sistema se va a desequilibrar. Tienen los que están en estas empresas buscar alternativas. No somos eternos. Somos llamados a activar esa vida espiritual que hay en nosotros. Y ese es el llamado de Dios para nosotros en este día. Oremos, Padre Santo, que este mensaje nos cuestione, nos interpele y provoque en nosotros en este día una respuesta, no tanto para ti, Señor, sino para nosotros mismos. Somos seres espirituales, pero no conocemos nuestra dimensión espiritual, el alcance de nuestra naturaleza espiritual. Tenemos un vago conocimiento tuyo, Señor, muy subjetivo, que nos han enseñado a mantener y a relacionarnos con ese Dios subjetivo a través de ideas, de dogmas, de imposiciones morales, de deberes, de cumplir con requisitos, de asistir a cultos, a rituales, de tener una conducta, entre comillas, bondadosa según el criterio humano, pero nada que nazca de mi espíritu. No tenemos un espíritu sujeto a ti, Señor. Solamente podemos conocerte en este instante presente porque tú eres. Ayúdanos, Señor, a entender qué somos porque tú eres. Y esa pregunta debe ser importante para mí en este día, para aceptar tu llamado y empezar a caminar hacia un encuentro contigo. Amén y amén. Dios los bendiga, un abrazo muy grande. Mañana los espero muy puntuales, 7 de la mañana. Bendiciones.